Amén. Iglesia, puede tomar asiento, que Dios les bendiga. Qué gusto poder estar juntos celebrando a nuestro Dios en este día especial. En este día le queremos dar muchas felicidades a todos los padres que están entre nosotros. Si eres papá, si has tenido un hijo, si eres padre, levanta tu mano en tu lugar, por favor, levanta tu mano donde estás. Muchas felicidades, un gran aplauso para los padres que están entre nosotros. El Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Cuando vamos al libro de Proverbios, como veíamos hace 2 semanas atrás, la importancia de la sabiduría, Dios quiere que aprendamos a vivir vidas sabias, vidas inteligentemente vividas. Y dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría, si queremos vivir una vida sabia, una vida inteligente, tenemos que tener en nuestra vida respeto por Dios. La palabra temor de Dios no significa que tú le tengas miedo a Dios, significa que tú le amas, le respetas, tienes reverencia, sabes que Él es Dios y que tú eres un ser creado, que fuiste creado para amarlo, para conocerlo, y que sus caminos son infinitamente mejores que los nuestros. Y dice la Escritura que Dios se compadece de aquellos que le temen, de aquellos que le aman. Yo te animo que si tienes una meta en tu vida, sea crecer en tu amor a Dios. Porque a veces pensamos en Dios como una actividad religiosa entre muchas. Dices, tengo mi matrimonio, tengo mis hijos, mi familia, que son muy, muy importantes en tu vida. Tengo mi trabajo, mi chamba, tengo mi economía, que quiero salir adelante, tengo mi escuela, dicen los jóvenes, tengo estas metas, estos proyectos, y pensamos en Dios como un proyecto más. Pero si nos ponemos a pensar que Dios es el que sustenta nuestra vida, el que dio el hálito, el aliento de vida y creó tu espíritu para que tú existieras, Dios es el que te formó. En el Salmo 139 habla de cómo Dios entretejió nuestro cuerpo en las entrañas de nuestra madre, que Dios creó la vida para producirse y dio ese hálito de vida. Tú no existirías, ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera porque Dios pensó en ti. Y qué maravilloso saber que ese Dios que pensó en nosotros y que supo que estábamos separados de Él por nuestros pecados, envió a Jesús, el Hijo de Dios, que vino a morir una muerte cruel, que fue azotado y golpeado en nuestro lugar, porque nosotros le habíamos dado la espalda al Dios que nos dio la vida. Y Jesús, como verdaderamente siendo Dios y verdaderamente hombre, murió en la cruz por nosotros para que tengamos vida en abundancia. Ese es el amor que Dios tiene por ti. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios, y ponle tu nombre, de tal manera amó Dios a Carlos, de tal manera amó Dios a Juan, de tal manera amó Dios a Henry, de tal manera amó Dios a Sonia, de tal manera amó Dios a María, que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que si María, si Carlos, si Sonia, si Henry, si Juan creen en Él, confían en Él, dice, no se pierdan, no sean destruidos, no caigan bajo el juicio y la condenación de sus pecados, sino que tengan vida eterna. Y ese es el amor que Dios tiene por ti. Y este pasaje, el Salmo 103, el salmista recuerda probablemente en su vida, en medio de los fracasos, de las luchas, se acuerda de la bondad de Dios, de que aunque la vida es injusta, que hay situaciones que no entendemos por qué sucedieron, por qué Dios las permite, o consecuencias de nuestros pecados, dice, como el Padre se compadece. ¿Sabes lo que es que Dios se compadece? Que Dios te ama y tiene compasión por ti. Se compadece de los hijos, se compadece el Señor, dice, como un padre se compadece de sus hijos y los ama. Cuando tus hijos se caen, corres para ayudarlos, tienes compasión de ellos, quieres que estén bien. Dice que así se compadece el Señor como un padre de los que le temen. Dios es un buen padre que ama, que tiene misericordia y cuidado de los que le aman. El Día del Padre es un día que tiene emociones encontradas, porque por un lado hay algunos que están muy lejos de su papá y quisieran darle un abrazo, verlo, darle las gracias por lo que hizo por ellos. Algunos tuvieron muy buenos papás. Es raro que haya un papá perfecto, ¿eh? Todos los padres la regamos. Todos los padres tenemos áreas que ser transformados por Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de eso? Todos. El Señor está trabajando en nosotros. Pero
cuando hay personas que tuvieron un mal papá, un papá violento, un papá que estaba cautivado en las adicciones, en el pecado, que abusaba de la familia o de la mamá, hay sentimientos donde dices que no, para mí el Día del Padre no es un día bonito, es un día que me acuerdo de malos recuerdos. Yo no puedo recordar a mi papá con amor, algunos piensan así. Y está comprobado al poder entrevistar a muchas personas y personas que trabajan en consejería, que a veces tenemos una imagen distorsionada nosotros de Dios. Porque estamos leyendo un libro en el grupo de facilitadores que habla de ser un cristiano que es emocionalmente sano. Y lo escribe un pastor y habla de cómo tener emociones sanas, que reconocemos nuestros defectos, que sabemos pedir perdón, que nuestro valor no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino de que somos amados por Dios. Habla también de saber pedir perdón, de ser humildes, y habla de también tener una espiritualidad ferviente y sincera, donde desarrollamos disciplinas espirituales y amamos a Dios. Leíamos esa porción donde este pastor decía de que en un momento se enojó con Dios, en un momento de vulnerabilidad, de dificultad, y le dijo a Dios de que él sentía que nunca era suficiente lo que él hacía. Y de repente cayó en cuenta que así era la relación con su padre, que no importa cuánto se esforzara, siempre lo que haces no es suficiente. Y era como que tenía que hacer cosas para que su papá lo aceptara y le diera valor, amor, afecto. Y entonces comenta de que él había trasladado la imagen que tenía de su padre terrenal con Dios como nuestro Padre. Y a veces eso puede suceder en nosotros, que tenemos un mal concepto de Dios. Pensamos en Dios como un Dios ajeno, lejano, o que nos quiere castigar, o un Dios iracundo, que claro que Dios es santo, que Dios quiere santidad, y Dios nos ama, y Dios nos disciplina para restaurarnos, y Dios también castiga cuando hay injusticias, y lo hace por amor y por el bien de nosotros y de otras personas. Pero Dios es un Dios que dice que es lento para la ira y grande en misericordia, que es compasivo. Quizá Dios está mandando este mensaje hoy, que hable yo de este tema, para que tú te analices y digas, quizá tengo yo un sentido distorsionado de Dios y tengo que entender que Dios me ama, incondicionalmente, que envió a Cristo para morir en la cruz, y que yo puedo tener una relación con Dios y decirle, Dios, perdóname porque he fallado, porque hay áreas de mi vida que me necesito cambiar, rendir a ti, que a veces soy muy terco, que a veces no reconozco mis errores, que me ha acarreado estar en soledad o en problemas en mi vida, porque Señor, no he aprendido a rendirte y a confiarte esta área de mi vida, necesito de ti. Gracias por amarme a pesar de saber todas mis regazones, todo lo que fallo, todo lo que he pecado, perdóname, Señor. Dios te ama y hay un futuro mejor en sus manos si sigues su palabra, si sigues su sabiduría, si te guías por lo que Él nos dirige en su palabra. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Dios es un Dios compasivo. 5 cosas que debes hacer como padre para ser un buen padre. ¿Cuáles son las responsabilidades que Dios nos da como padres? Bueno, quiero hacer este acróstico con la palabra padre, con 5 cosas. Y la primera, la P de padre, es que Dios te pone en la vida de tus hijos para protegerles. Cuando nacen los hijos, inmediatamente necesitan protección. Tú no puedes dejar al niño abandonado porque corre peligro. Inclusive en la cama puede voltearse y taparse su naricita, su boca y no poder respirar. Tienes que estar al pendiente de ese bebé. Tienes que cambiarlo, que limpiarlo, que darle alimento, lechita, sus necesidades, porque si no, no va a sobrevivir. Y a medida que crecen van siendo más independientes, pero como no controlan, no tienen la madurez de saber cuál es el peligro, juegan con 2 rayitas que hay ahí en la pared, unas rayitas donde mamá y papá conectan lámparas y celulares y no saben cuáles son esas 2 rayitas y se ve divertido meter el dedito ahí, ¿no? Y tienes que cuidar que no se les dé un shock eléctrico. Luego salen corriendo a la calle, no saben si vienen carros o no, ni siquiera voltean a la derecha y a la izquierda y puede venir un carro y los puede atropellar. Empieza una labor de cuidarlos. Yo quiero animarte, yo sé que es cansado porque tú también tienes tu vida,
Tú también tienes cosas que hacer, tienes que vivir, pero Dios te puso en la vida de tus hijos para, ¿qué cosa? ¿Qué tienes que hacer con tus hijos? Protegerlos. Dios te puso para proteger la vida de tus hijos. Bueno, proteger significa cuidar, defender, resguardar a alguien para evitarle un daño. Ahora, es cierto que cuando los hijos cometen errores, aprenden de los errores. Cuando un niño se cae, llora y se raspa y se sangra y viene llorando y corriendo a mamá y a papá, ¿verdad? A veces Dios también en nuestras vidas nos permite ese crecimiento donde nos salimos de su voluntad y hacemos cosas que no debemos y pecamos contra Dios y buscamos malas compañías, tomamos malas decisiones y nos raspamos en la vida, y los pecados en la vida duelen, te raspan, te duelen, hay consecuencias y es parte del crecimiento. El niño dice, no, ya la próxima vez tengo que cuidar y correr. Pero aún así su mente no es suficientemente madura. Se cruza la calle y viene un carro y tú dices, no, antes de cruzar tienes que estarlos cuidando, ¿verdad? Y hay depredadores. Estás en público, alguno ha perdido de vista a su hijo por 1 minuto, por 30 segundos, y cómo se te va el corazón hasta el suelo. Dices, ¿dónde está? Y rápido. Me acuerdo en una ocasión en una biblioteca, estábamos mi esposa y yo en un evento grande, estaba Andrea chiquita, nos descuidamos por 1 minuto hablando con alguien, les invitamos a la iglesia, hablaban español. La importancia, no, es muy importante, ojalá algún día nos visiten. Y aquí estaba nuestra chiquita. De repente volteo, no está, y mi esposa voltea, no está, está. Y empezamos a correr por toda la biblioteca, a gritarle, no le encontrábamos. Por 2 minutos se nos salió el corazón. Nos imaginábamos que ya se la habían robado, que no le íbamos a volver a ver. Algo terrible, ¿no? Porque existe ese sentido que Dios pone en nosotros de cuidar de ellos. El problema es que vivimos en una época donde ahorita los adolescentes, los niños y adolescentes, ya se los he dicho y lo voy a seguir repitiendo, pasan un promedio de 7 horas y media diarias, más que el tiempo en la escuela, pegados a un celular, ¿sí? Y a veces como padres estamos muy atrasados en que no sabemos cómo checar lo que nuestros hijos hacen. O ir a la tienda de T-Mobile, de Movistar, donde quiera que tengas, y dile, a ver, enséñeme, ¿cómo le hago? Si le doy un celular a mi hijo para que esté pendiente, ¿cómo le hago para ponerle un filtro, para saber? Y tú sabías que hay aplicaciones que bajas y le pones a tu hijo, Google bloqueado, TikTok bloqueado, ¿sí? Snapchat bloqueado. Tú le bloqueas lo que tú quieras. Y si le das permiso por ciertos minutos y ves qué es lo que están haciendo, en qué conversaciones están haciendo, porque esto se vuelve adictivo hasta para nosotros como adultos, ¿sí? Y luego les dices, vamos a la iglesia, ay, no quiero, me da flojera. Y no pueden aguantar 2 horas en la iglesia cuando estuvieron 7 horas y media todos los días en este aparato. O estuvieron 6 horas en la escuela, 7 horas y media diario, y 2 horas a la semana en la iglesia, o el grupo de los martes, 2 horas no aguantan. Y entiendo que hay un punto en la adolescencia que no podemos empujar a nuestros hijos a la fuerza, pero sí podemos poner condiciones y decir, si no vas, va a haber consecuencias, porque yo quiero tu bien. Es como si te dicen, no me quiero lavar los dientes. Ah, está bien, hijo, no se lave los dientes. Y pasan semanas, meses, no se lava los dientes, se le van a podrir. O si dice, no quiero ir a la escuela, está bien, hija, no vaya. Pero cuando a veces se trata de la iglesia, no somos insistentes. Nosotros mismos, yo como pastor, he luchado en momentos que mis hijos dicen, no quiero ir a la iglesia. Espérate, yo soy el pastor. Sí, pero ellos no tienen la culpa de ser los hijos del pastor. Ellos son niños, igual que tus hijos, también son mis hijos. Y aunque ven en nuestra casa un ejemplo que amamos a Dios y que cada día, al final del día, les mandamos que vengan al cuarto antes de dormir, leemos una porción de la Biblia y oramos, siguen siendo pecadorcitos y pecadorcitos en potencia que necesitan a Cristo. Yo oro por mis hijos. No es que usted es el pastor, tiene la vida perfecta, sus hijos son los más entregados a Dios. No necesariamente. En la casa modelamos una vida entregada a Dios, pero tenemos una lucha. ¿Cuántos de ustedes se identifican y están en la lucha también? ¿O estoy yo solo? ¿Sí? Estamos en esa lucha todos nosotros, ¿sí? Entonces hay que pedirle al Señor sabiduría. Mira lo que dice 2 Corintios 12:14. Voy a visitarlos, decía Pablo a los corintios, por 3ª vez y no les seré una carga. ¿Saben por qué iba a visitarlos Pablo? ¿Sabes quién le habló de Cristo a los corintios?
¿Sabes quién le llevó el evangelio en Hechos capítulo 18? Pablo llevó el evangelio a los corintios y plantó la iglesia en Corinto. Primero fue en Filipos, en Hechos 16, luego en Hechos 17 en Tesalónica, en Hechos 18 fue en Corintio, en Hechos 19 fue en Éfeso. Pablo plantó esas iglesias con el evangelio. Y Pablo estaba viendo que había falsos maestros, que había algunos judaizantes, que pareciera que Cristo no era suficiente, que tenían que circuncidarse, un problema que se ve en la carta a los Filipenses, sobre todo en la carta a los Gálatas. Y en 2 Corintios Pablo dice que temía que como Satanás con su astucia engañó a Eva, que nuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y Pablo quería ir a verlos, lloraba por ellos, oraba por ellos. Inclusive algunos habían menospreciado a Pablo, siendo que él les llevó el evangelio de Cristo. Y dice, voy a visitarlos por tercera vez. Y mira lo que dice, y no les seré una carga. Aparentemente alguien había difamado a Pablo. Yo creo ver esto porque en 1 Corintios 9, 7 al 14, Pablo habla de que ¿qué soldado va a la guerra a sus propias expensas? Que quien planta una viña y no toma de las uvas de la viña que plantó y trabajó. Y Pablo dice que muestra cómo aquellos que sirven a Dios, Jesús lo dijo, aquellos que se dedican de tiempo completo, horas a servir al Señor, tienen que ser sustentados para poder ser ayudados a que hagan lo que Dios les llamó a hacer sin distracciones. Y Pablo cuando habla eso, lo pueden checar en su casa, 1 Corintios 9, 7 al 14, él dice que aunque él podía haber pedido eso, que era justo, que sus manos le habían servido para trabajar, para no ser carga a los corintios. Y luego dice, otras iglesias me ayudaron para poder, dice, despojé a otras iglesias para llevarles el evangelio. Los filipenses fueron uno de ellos, que le apoyaron a Pablo. Y Pablo nunca fue una carga financiera para ellos. Dice, voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. Y mira lo que dice, no busco lo que tienen, los busca a ustedes mismos. Qué hermoso, ¿no? No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Qué hermoso, porque esto nos habla de la provisión que nosotros como padres tenemos que buscar ser para nuestros hijos. Nosotros no tenemos hijos porque estamos buscando sacar algo de ellos, ¿verdad que no? Usted tiene a sus hijos porque dice, a ver cuánto dinero me da el chamaco el fin de semana. No, ¿verdad? Pero al contrario, son una sacadera de dinero, ¿verdad? Y pues desde chiquitos, desde los pañales, y no acaba hasta que son grandes, los padres siguen ayudando, ¿no? Porque ahí dice, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar o de proveer para sus padres, sino los padres para sus hijos. Qué importante es que seamos padres proveedores. Pues proteger y proveer van de la mano. ¿Cuál es tu responsabilidad como padre? Proteger y proveer. Ahora, hay padres, me ha tocado en la consejería matrimonial, que dicen, no, es que mi esposo no da para la familia y yo tengo que salir a trabajar. Hermanos, si tienes la posibilidad de apoyar a tus hijos para proveerles techo, comida, ropa, educación, seguridad, hazlo. Pero si no puedes, el Señor conoce tu corazón. Solamente ser responsable, que ese es uno de los llamados de Dios. Ahora, otra cosa, protegerlos implica no solamente peligros físicos, como cuando están chiquitos. No cruces la calle, no te vayan a atropellar. Hay peligros morales, hermanos. Padres de familia, madres de familia. Si tienes hijos o hijas y tus hijos tienen un celular y tú no has checado lo que tus hijos ven, si tú no le has puesto un filtro a lo que tus hijos ven, si no te has educado para poder bloquear ciertos sitios, déjame decirte que estás fallando en proteger la vida de tus hijos. Si no has hablado con tus hijos sobre la pornografía, siendo ya adolescentes, ya desde los 11, 12, 13 años, si no has hablado con tus hijos de que esto es adictivo, si no has hablado con tus hijos que tengan cuidado de quién los influye, déjame decirte que estás fallando de protegerlos como padres. Y a lo mejor Dios envía estas palabras para recordarte que tu labor como padre es proteger la vida de tus hijos. Protege su mente, su corazón, sus emociones. Y quiero continuar con la siguiente letra, que es ama. Protege a tus hijos, pero también ámalos. Porque a veces podemos caer en el error que corregimos. No sé usted, pero a mí como padre, a veces mis hijos me sacan de quicio. Porque les digo que no hagan algo
y lo que les dije que no hagan es justo lo que hacen. No sé cuántos sienten un alivio de escuchar eso, que no son los únicos, pero esa es la realidad. Ama a tus hijos, muéstrales amor, busca su mejor interés. Ahora, dice en 1 de Juan 4:7 que el que ama ha conocido a Dios y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Algunos de ustedes crecieron en culturas difíciles. Si tu papá nunca dijo que te amaba, si tu papá te pegaba bien feo, no sé cuántos recuerdan los cinturonazos, el aventarse a la cama y patalear para que no te peguen más duro, y como que empezar a gritar y llorar para que crean que te dolió mucho y ahí le paren. ¿Sí? Todos hemos experimentado, no todos, pero muchos, los famosos cinturonazos cuando estábamos chicos. Pero hay padres que son duros y a veces cargamos con esa herencia y no le mostramos a nuestros hijos que nos aman. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un papá que les dijo que los ama y los quiere? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes hizo una diferencia grande eso? Levante la mano. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por sus padres, por esos? Amén. Ahora, ¿cuántos de ustedes tuvieron un papá que no te decía que te amaba y te quería? Que generalmente era muy raro que saliera de él decir, hijo, te amo. Sí, bueno, mi padre, yo levanto la mano con ustedes. Mi papá era un buen padre porque proveía, porque estaba presente, porque por lo menos no le supimos nada de que andaba haciendo nunca, ni tranzas, ni siendo inmoral, ni nada. Gracias a Dios por la vida de nuestro padre que nos llevaba a la iglesia. Pero mi papá fue el hijo número 16 y a sus padres se le murieron 10. Entonces cuando él nació, pues ¿para qué le van a decir que lo quieren si ya se les murieron los 10 anteriores que les dijo que lo querían? Pues mi papá le costaba mucho trabajo y mi mamá le decía, dile que los amas. Y mi papá se reía nervioso y decía, ellos saben que los quiero, pero le costaba decir, te amo, te quiero. Me hubiera gustado que mi papá se acercara, a ver, hijo, ¿y qué morrilla te gusta? ¿Quién? A ver, platícame, ¿cuál te gusta en la escuela? ¿No? Oye, hijo, a mí me hubiera encantado que me hubiera dicho mi papá, vente, vamos a jugar básquetbol o fútbol. Mi papá no era de esos, ¿no? Y sí sentí en cierto momento que a pesar de que no tuve un padre alcohólico, y gracias a Dios por todo lo bueno que él fue, que faltó eso en mi vida. Entonces, padres que están presentes, si no les dices a tus hijos que los amas, díselos, ¿sí? Expresa amor con palabras, con abrazos, con besos, mientras te dejen, porque llega un punto que obviamente que ya se sienten awkward. No, papá, y menos si no se lo hagas. Mira, vete a la escuela, abre la puerta y delante de todos sus compañeros, dale un abrazo y bésalo. No, te va a odiar para algunos, ¿no? Pero en la casa pasa y ponle la mano en el hombro, o pasa y dale una palmadita en la espalda, o de repente yo le doy jugando a mi hijo una nalgadita por ahí, bromeando, porque es una forma de interactuar con él y decir, me interesas, te quiero, ¿no? Quiero jugar contigo. Aprende a expresar amor. Tú sabes que el amor se expresa con el tiempo, si tú les das tiempo. Y eso es algo que yo tengo consciente porque sí le doy mucha dirección a mis hijos y trato de enseñarles, los quiero preparar para la vida. Pero a veces, por lo mismo que desobedecen en cosas, los regaño y tengo que ponerme en mi mente, decir, ok, yo tengo que interesarme en lo que ellos interesan. Y a veces está mi hija en el celular, tiene bloqueadas varias cosas, está en el celular y me acerco y me siento a un lado y le digo, ¿qué tal? ¿Qué ves? ¿Sí? No, pues que esta persona o esta cantante, y de repente le gustan cantantes que no son cristianas. Pastor, la hija del pastor, no es posible. Es una joven, ¿sí? ¿Y qué le digo yo? Hija, ten cuidado, tiene letra limpia o malas letras. Y de repente sí es bastante limpia, pero sí tiene una canción que es mala. Le digo, no me gusta que estés escuchando personas así, pero el problema es que donde yo me tengo que frenar es que si todo es corrección, no me va a tener la confianza de platicarme las cosas, de abrirse conmigo. Y me acuerdo de un hermano en Cristo muy querido, que él estuvo en prisión en México, en la prisión vino a Cristo y es un hombre de Dios hoy. Fue uno de mis alumnos en el seminario que estuve hecho en Portland y me platicó de que uno de sus hijos se apartó de Dios y se metió en un grupo como de rock y así que hasta se pintan las uñas de negro, ¿sí? Y empezó él a involucrarse, a ver, hijo, ¿qué te gusta esta música y por qué? Vente, te invito al estudio bíblico que vamos a tener. No. Y dice que, y me habló y me dijo, hermano, te pido oración, y empezamos a orar por él. Y fue muy bonito que me empezó a platicar, oye, ¿qué crees? Mi hijo ya se acercó al estudio bíblico y se quedó, y después me hizo preguntas, y yo me he interesado en su vida.
Me llama unos meses después, oye, ¿qué crees? Mi hijo ya se reconcilió con Dios. Y me dijo el hermano, ahorita está entregado al Señor, está otra vez con amor por las cosas de Dios, estaba escuchando música cristiana. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Me dice, hermano Carlos. Le digo, ¿qué? Dice, si quieres que tus hijos se interesen en las cosas que a Dios le interesan, tú tienes que interesarte un poco en las cosas que a ellos le interesan primero, aunque a ti no te gusten. Muy interesante, muy buen consejo. Entonces hay que dedicarles tiempo, pero también hay que darles disciplina. Hijo, tú tienes que tener responsabilidades en la casa. Como familia venimos a la iglesia los domingos porque es parte de, así como vas a la escuela, así como te pedimos ahí. ¿Cuántos de ustedes le tienen que recordar a los hijos pequeños que se laven los dientes todo el tiempo? Lávate los dientes todo el tiempo, sí, ¿verdad? Tenemos que estar atrás de ellos porque naturalmente no hacen lo correcto. Y sabes que así hay que hablar con los hijos. Lee la Biblia, hijo, busca a Dios. Protege, ama, pero también tienes que dirigir a tus hijos así como una flecha. Dirige a tus hijos. Mira lo que dice el Salmo 127. Los hijos son un regalo del Señor, como flechas en manos de un guerrero. Así son los hijos en la juventud. ¿Cuántos de ustedes están intencionalmente dando dirección a sus hijos? Quiero animarte a que des dirección a la vida de tus hijos, porque tus hijos necesitan ser dirigidos. Si no los diriges tú, ¿sabes quién los está dirigiendo? El mundo, los influencers, los compañeros de clase. Ellos son los que los están influyendo. Dales dirección, diles el rumbo por donde ir, avísale los baches a evitar, diles de los caminos sin salida, que se cuiden de vaping. ¿Cuántos de ustedes se han enterado que en la escuela de sus hijos están haciendo vaping, fumando los cigarros electrónicos? ¿Sí? Ten por seguro que a tus hijos y a mis hijos en la escuela les van a ofrecer, o ya les ofrecieron, o ya probaron vaping, ¿sí? Para ver qué se siente. Algunos de nuestros hijos ya les han ofrecido marihuana y tú ni en cuenta. Ay, es que mi hijo es tan buen muchacho, ¿verdad? Tan buen muchacho, si lo viera. Y no te lo imaginas ahí, escondidito, ¿sí? Por la presión de la gente de alrededor. I want to know what it feels, ¿verdad? Y ahí caen en la garra del diablo muchas veces. Dice el Proverbios 3, hijo mío, guarda la ley de Dios y el consejo. Qué importante como padre que les demos consejo. Así andarás confiado en tu camino y tus pies nunca tropezarán. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos vivan una vida confiada en Dios, que nunca tropiezan, que encuentran a la pareja correcta, que hacen las cosas bien, que tienen una familia plena, que van a amar a sus hijos y criarlos en el amor de Dios, que no van a estar pasando por divorcios y por pleitos, que no van a estar pasando por caer en baches de depresión y de drogas? ¿Cuántos queremos eso para nuestros hijos? Amén. Entonces necesitamos orar, doblar rodillas por ellos. Necesitamos no dejar de enseñarles la verdad. Necesitamos no dejar de guiarles y de hablar con ellos y de conectarnos con ellos. Dar dirección implica consejos sabios. Otro punto, el penúltimo, es repara. ¿Sabes por qué tenemos que reparar la relación con nuestros hijos? ¿Por qué crees? Porque nosotros también somos pecadorcitos y a veces pecadorzotes. Porque nosotros también la regamos, porque nosotros también fallamos. ¿Cuántos de nosotros le hemos regado con nuestros hijos en un momento que dijimos algo que no debíamos, que nos enojamos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia, familia? ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Pedirles, hijo, perdón, la regué, la forma que te respondí no estuvo bien. Tenemos que reparar la relación. Dice, padres, no provoquen enojo a sus hijos, sino críanlos, ¿cómo? Con la disciplina y la instrucción del Señor. Porque todos ofendemos, dice Santiago, muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un hombre perfecto. Y Santiago 5:16 que dice, confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Cuántos de ustedes sienten que ese pasaje de Santiago 5:16 quizá es algo que necesitas en tu matrimonio o con tus hijos ahorita mismo? ¿Sabes qué pasa? Que a veces nos hacemos tercos y necios y no reconocemos nuestras ofensas. Y la familia empieza a sufrir. La relación matrimonial empieza a sufrir. La relación con tus hijos empieza a sufrir solo por el cochino orgullo. Porque no reconoce cada quien lo que falló. ¿Tú crees que Dios quiere eso para nosotros? ¿Qué dice Jesús? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice Cristo? Y hallarán descanso para sus almas. ¿Y en dónde se encuentra ese descanso? En seguir a Cristo, en llenarnos de Él, en confesar nuestras ofensas. Por último,
protege, ama, dirige, repara la relación cuando la riegues y enséñales la palabra de Dios. Enséñales sobre Dios, sobre responsabilidad, cómo relacionarse, sobre los peligros y presiones de la adolescencia, sobre las drogas, la sexualidad, el bullying. Enséñales valores de la integridad, la honestidad, la lealtad, el trabajo. Enséñales sobre el noviazgo, sobre la sexualidad. Seamos intencionales en enseñar a nuestros hijos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Lean conmigo Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Eso queremos para nuestros hijos. No hay garantías, es una lucha. Mira qué hermoso lo que le decía Dios a Israel. Oye Israel, que era el pueblo de Dios, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos sepan que no es el dinero, no es la popularidad, no son las amistades, no son las redes sociales, no es la aceptación social, sino que el único Señor digno de servir y de conocer es el Dios que hizo la vida, que nos hizo, que nos ama, que te formó a ti y a mí con un propósito para que lo conozcamos y encontremos vida en Él. Dice, el enemigo viene a matar, viene a robar y viene a destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso es lo que nuestros hijos necesitan. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con pasión para servirle a Dios. Graba en tu mente todas las cosas que hoy te he dicho, de que Dios es uno y que debes amarlo con todo tu corazón. Recuerda de dónde te rescaté, lo que hice por ti. Le está diciendo Moisés antes de morir para que esa generación entrara a la siguiente, a la tierra prometida. Y les dice, y enséñalas estas cosas a veces a tus hijos. Enséñalos solo los domingos. Enséñalas continuamente a tus hijos. Háblalas de ellas, tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué está diciendo? Que el tema de Dios y el amor a Dios y el interés por tus hijos y el conectarte con ellos como padres sea un tema de continua conversación. Claro, interesándote en ellos y mostrándoles amor. Amén. Entonces, que Dios nos ayude en esta lucha a la cual no viene un manual exacto de cómo ser padres perfectos. Tenemos una lucha grande, pero que Dios nos dé su fuerza para hacer lo mejor que podamos para Dios y que nuestros hijos algún día amen a Dios y le conozcan. Vamos a cerrar los ojos rápido, vamos a orar. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, vamos a orar. Padre bendito, necesitamos mucho de ti. Separados de ti nada podemos hacer, Padre celestial. Tú eres el principio y el fin y el que le da sentido a nuestra vida. Separados de ti nada podemos hacer. Pedimos tu ayuda a aquellos de nosotros que somos padres para amarte y conocerte de una manera más, Señor, íntima. Y que nos des la sabiduría para guiar a nuestros hijos en tus caminos. Ayúdanos, Señor, en esta guerra y en esta lucha del mundo, de Satanás, de la carne, los años de rebeldía, los años en que nuestros hijos están rebeldes, Señor, las influencias del mundo. Ayúdanos, Señor, a pasar por los años de rebeldía y que del otro lado haya una luz en el túnel de victoria. Una luz donde tú tuviste compasión de nuestros hijos, Señor. Una luz donde tú tuviste compasión de la siguiente generación y sobre todo aquellos nacidos entre cristianos. Que nuestros hijos te amen, que nuestros hijos te reconozcan, que nuestros hijos te sirvan, Señor. Y ayúdanos a no hacer un obstáculo, sino a ser una pieza valiosa de reparar relaciones con ellos, de amarlos, de interesarnos en lo que ellos interesan, para que ellos se interesan en ti, Señor. Gracias, danos la sabiduría. Así como estamos rápidamente, rápido. Si Dios habló a tu corazón, ahí en tu lugar, dile: Señor, gracias por hablar a mi vida. Si Dios habló a tu corazón, levanta tu mano y dile: Señor, dame la fuerza, ayúdame. Ayuda a mi familia, bendícela, Señor. Dame la fuerza para ser una influencia con mis hijos, aunque ya estén grandes, Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, ve las manos levantadas, Señor, el corazón de tu pueblo. En ti descansamos, a ti te necesitamos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.